del cielo a la tierra. El exterminio de Gaza y la guerra en Ucrania son las puertas abiertas del Apocalipsis. La guerra en Gaza, la guerra en Ucrania, en Siria y en las diferentes crisis sanguinarias que afectan a muchos países de Medio Oriente, del este, de Europa, de África y finalmente de Asia, son el prólogo de la Tercera Guerra Mundial, que los poderosos de Occidente quieren desencadenar contra Rusia y China. En un comunicado anterior recibido por el que escribe nuestro hermano, el monarca celeste dijo: turbaré la mente de los poderosos y pondré unos contra otros sus perversos espíritus. Así es, este proceso se está desarrollando y el anticristo, dueño del mundo, está en graves dificultades porque sabe que sus días están contados, ya que el Dios de los ejércitos está llegando a través de su Hijo, el Mesías, Jesucristo. Él vendrá acompañado por 12 legiones de ángeles, con los que descenderá del cielo con potencia y gloria. Preparaos todos, que se alegren los buenos y los justos, porque el día y la hora están próximos. La Tercera Guerra Mundial iniciará, pero se verá interrumpida por la gran señal que hará llorar a los poderosos y sonreír de alegría a los servidores de Dios. Paz. Del cielo a la tierra, Palermo, Italia, 22 de julio de 2014. Y mientras algunos estaban hablando del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas costosas, Jesús dijo: en cuanto a estas cosas que estáis mirando, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas vayan a suceder? Y él dijo: mirad que no seáis engañados, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. No lo sigáis. Y cuando oigan de guerras y disturbios, no os aterroricéis, porque estas cosas tienen que suceder primero, pero al fin aún no sucederá inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, plagas y hambre en diversos lugares. Habrá terrores y grandes señales en el cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, entregándoles a las sinagogas y cárceles, llevándoles ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os dará oportunidad de testificar. Por tanto, proponed en vuestros corazones no preparar de antemano vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabidurías que ninguno de vuestros adversarios podrá resistir ni refutar. Pero seréis entregados aún por padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Sin embargo, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia ganaréis vuestras almas. Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que la desolación está cerca. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de la ciudad aléjense, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Ay de las mujeres embarazadas en aquellos días, porque habrá una gran calamidad sobre la tierra e ira para este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria.
cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra redención. Hola, Claudio. Hola, Augusto, buenas tardes. Hola a toda la audiencia. ¿Qué programita tenemos hoy? Sí, hoy tenemos un entrevistado especial, ¿eh? Sí, tenemos a Luis Gambolini, que seguramente va a estar charlando con nosotros en momentos nada más. Están pasando muchas cosas fuertes en el mundo. Los tiempos se están acelerando, se está manifestando mucho rencor, mucho odio en el mundo, especialmente en una zona muy delicada, que es la zona tan álgida como Medio Oriente. Así es. Están habiendo muchos enfrentamientos del hermano contra el hermano. También están sucediendo cosas muy fuertes alrededor de Europa. Todo lo que está sucediendo en Ucrania es una guerra sin cuartel, una guerra civil declarada, pero que detrás están las potencias que se están enfrentando, se están mostrando los dientes. Acá nos preguntaban acerca del anticristo. Nosotros creemos que el anticristo está muy próximo a manifestarse. El anticristo tiene la economía en sus manos en este momento y está manejando, pero también al mismo tiempo creemos que se le está yendo un poco de las manos, porque el ser humano está haciendo las cosas realmente muy mal, se están enfrentando muchísimo, las guerras se están sacudiendo a muchísimos civiles, a muchísimas personas que están padeciendo. Y bueno, qué mejor que entrevistar a Luis Gambolini, que es una persona que sabe muchísimo del tema. Yo lo considero como una especie de maestro, por lo menos para mí, y le vamos a preguntar sobre esta situación, a ver qué nos puede decir y cuáles son sus sensaciones. ¿Cómo estás, Luis? Bien, aquí estoy. Estaba escuchando lo que estabas comentando y un poco preocupado porque mi crédito no es eterno, pero espero que dé para todo el programa. Sí, bueno. Estoy hablando desde el celular prehistórico que uso habitualmente para comunicarme con vos. No te preocupes, que yo también tengo un celular bastante prehistórico y lo he comprado justo en la ciudad que vos estás viviendo, ¿eh? Es un poco la negación a la imposición de las nuevas tecnologías. Me imagino que debe subyacer algo así inconscientemente, porque todo el mundo anda con los últimos modelos supersónicos y yo como que me resisto. Sí. Pero bueno, esperemos que funcione esta vez. Esperemos, Luis. A nosotros nos concierne un poco lo que está sucediendo en Medio Oriente, sobre todo, y queremos hacer hincapié, porque es una guerra sin cuartel, es una guerra histórica, y quería preguntarte tus sensaciones, qué pensás, cómo es que se dio esta guerra, cómo es que se resucitó de nuevo esta guerra, cómo recrudecieron estos hechos. ¿Qué nos podés contar acerca de esto, de Palestina e Israel? Es un tema un poco amplio. Podríamos remontarnos 3.000 años, por ejemplo, y empezar desde allí, pero me imagino que necesitaríamos varios programas, y no creo que yo fuese la persona más indicada para dictaminar sobre esas cosas, pero de todas maneras, siendo un poco más humildes y restringiéndonos a lo que se está presenciando ahora, mi sensación subjetiva, no sé si tendrá valor exponerla en un programa radial, pero lo que sí creo adivinar es que hay un recambio en lo que hace a la imagen que este Estado de Israel, o sea, al cambio radical que hay en lo que hace a la opinión pública mundial con respecto a las acciones de este Estado. Y en ese sentido me parece que ahora hemos arribado a un punto de inflexión, y casi irreversible, seguramente, porque nunca se podrá volver, o sea, agitar los argumentos del pasado creo que ya no sirve más. Cuando acaban de proponer, creo que fue ayer o hoy, que a los soldados israelíes se les otorgue el premio Nobel, creo que eso indica dos cosas. Primero, la total desubicación de esta gente con respecto a cómo el mundo ve todo esto. Están un poco desfasados, creo, con respecto a la historia misma, porque lo que ha ocurrido en Europa específicamente es un cambio radical de la opinión sobre la naturaleza del conflicto. Si uno, por ejemplo, consulta lo que escribían los periódicos hace 20, 25, 30 años, y cómo se cubre hoy las noticias que provienen del Medio Oriente, hay un giro incluso en la prensa burguesa, occidental, procapitalista, pro-israelí. Ha habido un cambio de perspectiva con respecto a la naturaleza y a la consecuencia de lo que se está haciendo. Entonces creo que ellos de alguna manera están arrinconados y cada vez sienten que el mundo bajo sus pies empieza a temblar, y eso los hace más histéricos
más fanáticos e incluso más criminales. Pero creo que les va a redundar en su contra todo este tipo de acción genocida, justificada con argumentos totalmente espurios. Creo que a largo plazo les va a redundar en contra. Por eso es muy importante que la gente de buena voluntad, de cualquier bando, palestinos, judíos, reclame la verdad de lo que acontece. Yo sé que en los diarios israelíes no se les pone al público la crudeza y la brutalidad de lo que están provocando y lo que están cometiendo. O sea, directamente se censuran las imágenes del horror. Y lo logramos saber gracias a lo que exponen diarios occidentales. Si no, el ciudadano medio israelí no logra tener acceso a ese tipo de información. Sí. No creo haber contestado tu pregunta, pero por ahí todo esto sirve de alguna forma como introducción a lo que podamos hablar durante el programa. Vos sabés que yo durante el programa te iba a preguntar justamente acerca del giro de los medios de comunicación con respecto a este tema, porque generalmente siempre se intentaba de alguna manera neutralizar o favorecer la opinión pública con respecto a Israel en el conflicto con Palestina. Sin embargo, últimamente parecería como que los medios están siendo un poco más neutrales y reflejando lo que está sucediendo realmente, que es una especie de masacre, y parecería como que esto es David contra Goliat. Ahora, la pregunta que yo te tendría que hacer, Luis, es ¿cómo es que inició este conflicto? ¿Cómo es que recrudeció este conflicto ahora, recientemente? Y después vamos a hablar un poco del proceso histórico, de cómo viene esto. Pero yo no estoy de acuerdo perdóname, te interrumpo, estoy de acuerdo con el planteamiento. El conflicto no ha recrudecido ahora, en lo mínimo. El conflicto lleva aproximadamente unos 70 años de antigüedad o aún más, de acuerdo a cómo se lo analice, pero digamos, a grosso modo podemos decir a partir de la institución del Estado, pese a que proviene de antes, o sea, las medidas de limpieza étnica son anteriores a la creación del Estado. Pero de todas maneras, a grosso modo, digamos, 70 años de historia, con una de las limpiezas étnicas más fabulosas que ha conocido el siglo XX, con una tergiversación absoluta de los hechos, y con un programa de engaño, intimidación y chantaje general, en el cual todos los países, a regañadientes o no, tuvieron que de alguna manera adaptarse durante muchas décadas. Pero ¿qué pasa? Ahora es obsoleto, es anacrónico lo que está ocurriendo, no tiene futuro. Y no tiene futuro para los israelíes, y hay más y más israelíes que lo saben, y hay más y más judíos en el mundo que también lo entienden así. Entonces tienen un doble problema, tienen el problema del juicio de la humanidad y tienen el problema de los propios, que no se pliegan a este tipo de política. O sea, las generaciones nuevas, me imagino, querrán vivir en un estado de tranquilidad relativa, poder cursar sus estudios, sus trabajos y vivir en paz con sus vecinos. Y la retórica del sionismo oficialista y de los halcones va precisamente en el sentido opuesto y cada vez se radicaliza más. Entonces, digamos, el argumento de los cohetes, del terror de Hamás, etcétera, puede servir como coartada para una medida como esta que han hecho ahora, pero a la larga es algo que jamás le va a poder brindar al Estado de Israel una situación de armonía con sus vecinos ni de seguridad para sus habitantes. Y pienso que eso es lo que cae de Maduro para mucha gente israelí y para muchos judíos de buena voluntad, pese a que ellos han engañado a su gente. Y mucha gente de buena voluntad creo que ha caído presa de su propaganda. Analizando el origen del problema, es muy difícil, porque el sionismo ha alegado un hecho mitológico histórico, que sería la promesa divina del retorno a la tierra prometida, ¿no es cierto? Sí, que sería la justificación histórica, metafísica, de la creación del Estado de Israel. La paradoja es que los sionistas que organizaron este plan eran en su mayoría abrumadora ateos y no muy religiosos. Entonces se ha argumentado o se ha recurrido a un argumento teológico para justificar una idea de orden puramente político y racional, lo cual en sí conlleva una cierta disonancia, me parece a mí. Sí. Lo que no quita el derecho legítimo de mucha gente judía de retornar esas tierras, cosa que creo que los habitantes del lugar jamás vieron un inconveniente en eso. Si uno recurre un poco a los orígenes de esto, del siglo XX, cuando llegan los primeros colonos, creo que la mayoría de los casos fueron recibidos muy amigablemente y con los brazos abiertos por los locales. El conflicto comienza cuando primero se empiezan a poblar las tierras y luego, a través del terror organizado, se comienza a hostigar primero y luego directamente a eliminar
a poblaciones enteras y a desplazarlas. Estamos hablando de algo entre 900.000 y 1 millón de personas desplazadas de sus hogares ancestrales. Y esta política continúa hoy en día con los asentamientos, con el derrumbamiento de propiedades, con el terror organizado, con las amenazas, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de Israel, en Cisjordania y en Gaza, bueno, no hablemos porque Gaza viene sufriendo un bloqueo de 7 años. Claro. Donde es una cárcel de facto, la gente está viviendo en una cárcel. Entonces, argumentar el terrorismo de Hamas realmente irrisorio. O sea, los palestinos que viven en Gaza no tienen derecho al contacto con el mundo exterior prácticamente, y el Estado de Israel está vigilando cada uno de sus movimientos, lo poco que entra o sale está escrupulosamente siendo vigilado y controlado. Entonces es un lugar donde la gente vive en una prisión. Y con la invasión y con el bombardeo de ahora, estaba escuchando una declaración de una señora palestina, creo que era médica, una señora que hablaba un inglés muy correcto, y la estaba entrevistando a la BBC, y refirió una historia que me pareció muy evocativa y muy metafórica, muy hermosa, en su horror, muy hermosa dentro de todo. Ella dice que su hija menor le preguntó, la madre estaba presente, ¿y por qué Dios creó a los israelíes? Entonces el hermanito mayor le contesta, antes que la madre pudiese decir ninguna cosa, le contesta, para que nos maten y podamos ir al cielo. Y creo que en esa inocencia está codificado un mensaje siniestro. O sea, con toda la inocencia de cómo un niño puede llegar a vislumbrar lo que está ocurriendo a su alrededor, y la madre hacía hincapié que ahora estamos viviendo una doble prisión. Estamos viendo la prisión de Gaza, pero aparte estamos viendo la prisión de nuestros domicilios, porque es arriesgar la vida salir afuera a tratar de conseguir agua, por ejemplo. Sí, eso es un problema que... Si uno observa a qué se han dedicado específicamente, con la excusa de que Hamas utiliza a la población de escudos humanos, lo cual cae, o sea, por su propia ridiculez, ese argumento no es sostenible, atacan propiedades civiles, donde habitan familias, niños, mujeres, y los pulverizan, ¿no es cierto? Esa es, digamos, la obra de represalia del ejército israelí contra la población civil. Estaba escuchando que las Naciones Unidas ahora reclaman investigación y por la posible violación de crímenes de guerra que está cometiendo el Estado de Israel en Gaza en este momento. Y también se puso de manifiesto la vocero de las Naciones Unidas del hecho de que con misiles atacaron a estos 7 niños que estaban jugando en la playa y los liquidaron a todos. Y es muy difícil justificar este tipo de acciones alegando el hecho de que presuntamente Hamas utiliza la población civil de escudo. Hoy han atacado por segunda vez un hospital, creo que lo han destruido o semidestruido. El último ataque al otro hospital, creo que era otro distinto, fue hace unos días, donde murió gente. Entonces, no creo que haya justificativo ya para poder, o sea, venderle al mundo a esta altura de los hechos el eterno argumento de las víctimas que sufren el impacto del terrorismo circundante. Me parece que tienen que empezar a buscar otro tipo de argumento más convincente, porque la máscara se les está cayendo a una velocidad impresionante. Luis, te quiero hacer una pregunta con respecto a Hamas, porque mucho se habla, mucho se dice. Vos recién algo decías, pero vos ¿cómo podrías describirlo a este grupo? ¿Qué significado tiene en realidad? Porque, bueno, Hamas es una especie, Hamas no es una especie, es una ramificación o un retoño de los hermanos musulmanes que tienen su origen en Egipto. O sea, es un movimiento, paralelo, similar y de alguna manera vinculado a los hermanos musulmanes. Como vos sabés, el gobierno que tomó ahora el poder en Egipto está tratando de eliminar de la faz de la tierra cualquier rastro de lo que tenga que ver con los hermanos musulmanes. O sea que la situación a Hamas se le complicó de manera extrema a partir de la caída del gobierno islamista y la subida al poder de esta nueva gente, ¿no? Sí. Ahora, a su vez, los egipcios tampoco pueden tomar una actitud totalmente favorable a lo que está haciendo Israel, porque le puede llegar a quitar apoyo y credibilidad incluso dentro de sus propias filas y de sus votantes o de sus simpatizantes. Entonces es una situación bastante delicada la del militar egipcio en el poder. Ahora el nombre de él es un nombre difícil para mí, nunca lo recuerdo. De todas maneras, por eso Egipto fue uno de los primeros países de presentar un alto al fuego ahora, cosa que jamás no admitió esa propuesta egipcia.
De todas maneras, acá se mueven demasiados resortes al mismo tiempo, es un poco compleja la situación, podemos recurrir a la génesis histórica, religiosa, al nacimiento del sionismo en Europa, cómo el sionismo articula este movimiento y después instituye el Estado de Israel, los amigos y enemigos, las patochadas de las Naciones Unidas y el rol siniestro de las potencias en su momento, Verbigracia, Gran Bretaña, Francia, cómo los palestinos y árabes fueron engañados y las promesas que les hicieron de Estado propio jamás fueron cumplidas. O sea, hay una infinidad de argumentos y de razones que pueden exponerse y pueden escrutarse en los libros de historia, que en un programa radial como este vos sabés que no es muy posible hacerlo. Sí. Yo alentaría a la gente que se ahonde y se ahonde en la historia y que consulte fuentes diversas, sin caer en los partidismos ni en los fanatismos, simplemente tratar de llegar a una conclusión propia, consultando fuerzas diversas y recurriendo a diferentes fuentes históricas. Una cosa que quiero advertir es que cuando estamos hablando de esto, cuando estamos hablando de los estragos del régimen sionista, no hay que hacer una analogía entre un sionista y un judío, y esto es muy importante recordarlo. O sea, porque el peligro es que con esto se llega a demonizar a los judíos en su totalidad, lo cual sería muy triste y muy injusto. Hay muchos judíos en este momento que están arriesgando su seguridad, incluso su vida, por manifestarse en contra de las acciones del gobierno israelí. Ha habido una manifestación en Nueva York de 200.000 judíos en contra de las acciones de los israelíes en este momento en Gaza. Sí. Y son cosas que también hay que recordarle a la gente. Lo he visto yo también, sí. También algunos se manifiestan a favor, ojo, pero la mayoría, como vos decís, en contra, que es un grupo muy conocido también ahí en Nueva York. No, yo no dije que la mayoría se manifiesta en contra, yo dije que en Nueva York, que es una ciudad quizás que contiene uno de los más altos índices de judíos de todo el mundo, sí. 200.000 judíos se manifestaron en contra de las acciones del gobierno israelí, lo que no quiere decir que la mayoría de los judíos se manifiesten en contra. Precisamente hice hincapié de cómo el judaísmo o el sionismo oficialista ha logrado de alguna manera engañar y enceguecer a los propios y fanatizarlos. Incluso dije gente de buena voluntad que ha sido engañada. Por eso yo nunca dije que la mayoría de los judíos están en contra de lo que sucede. Creo que la mayoría de los judíos, por razones a veces de engaño y a veces no, a veces por pura ideología, están a favor de lo que están haciendo. Pero lo que no hay que caer es en la trampa de generalizar, decir que todos los judíos están a favor de lo que está ocurriendo. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Y por eso hay que respetar la bravura y la decencia de la gente judía que está denunciando lo que ocurre o que se manifiesta en contra de la retórica sionista, que es una retórica que poco tiene que ver con el judaísmo religioso, entre paréntesis. Y quiero creer que incluso le quita lustre y le quita credibilidad a todo lo que pueda haber de positivo en la tradición judía, en la religión judía, lamentablemente. Yo tuve el placer de conocer aquí personalmente a Shlomo Sand, que dio una conferencia en Oslo y que ha escrito un libro muy, muy revelador, y él es un historiador con mucha cultura y con mucho conocimiento de la historia de su pueblo y de la historia en general, que ha escrito un libro que ha tenido bastante repercusión, cuyo título en inglés es La invención del pueblo judío, que es la traducción del libro de él, el cual yo lo tengo acá en casa, y es muy interesante lo que refiere a la historia de España con respecto a los judíos. Contrariamente a lo que uno asume, se habla muy a menudo de la raza judía o de la pureza de la raza judía, que es un absurdo. Él mantiene que los judíos, la creencia de que los judíos se restringen a sí mismos y se entrecruzan entre ellos y excluyen el contacto con los ajenos, es una mentira. Y una de las pruebas de esto sería que en España, vos sabés que todos los argentinos que tenemos algo de español, seguramente podemos alegar algo de judío, la mayoría. Sí, sí, es verdad. Incluso al punto de que muchos de los más comunes nombres hispánicos, como tantos como Pérez, como Herrero, como nombres de oficios, de lugares, de ciudades, nombres como Acevedo, como Mendoza, Alvarado, el mío mismo, Cabrera, es un nombre judío, fundador de Córdoba, y la mayoría de las familias fundadoras en Argentina y el resto de Latinoamérica eran de origen judío.
El mismo Jerónimo Luis de Cabrera, fundador de Córdoba, de origen judío, y bueno, y con España nos vino el judaísmo y algo de moros y de todo un poco, de visigodos y de árabes. Sí. Pero por eso no hay que mezclar el argumento biológico que tanto han usado tanto nazis como sionistas fanáticos con la realidad de la historia. Y lo que precisamente alega Shlomo Sand, este historiador, que entre paréntesis podés encontrar videos en YouTube donde entra a su conferencia y lo amenazan de muerte. Sí, me podés decir, lo llaman traidor, lo llaman traidor. Se lo llaman traidor porque violenta los presuntos pilares de la mitología sionista, ¿no es cierto? Sí. Entre ellos la pureza de sangre, perdón. Él dice, en España los judíos practicaron el proselitismo y la conversión. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo digo, bueno, mi nombre es Cabrera, y bueno, venían de Sevilla, eran judíos, pero nunca voy a llegar a saber, porque es prácticamente imposible, si eran judíos originarios, digamos, descendientes de los emigrados de Medio Oriente, o si eran gente que había sido convertida al judaísmo. Y el mismo caso atañaría al 90% de los judíos de hoy, que son ashkenazis, precisamente los que son mayoría en Israel. O sea, no son descendientes de Moisés ni nada parecido. Aparentemente son tribus enteras, caucásicas y asiático-europeas, que fueron convertidas masivamente al judaísmo. Cosa totalmente legal, legítima, pero de ahí a alegar una pertenencia biológica a una raza elegida, etcétera, 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 dista mucho, ¿no es cierto? Correcto. Por eso hay que separar la paja del trigo, es muy importante. Para el beneficio de los judíos y para el beneficio de nosotros, los goyim, como nos denominan. Escúchame, Luis, ¿me podrías repetir el nombre de esta persona, de este autor que escribió ese libro? Bueno, yo te puedo dar una nómina de infinita cantidad de gente judía que se ha manifestado en contra de muchas cosas que han sucedido últimamente, que han sido hostigados, encarcelados, como el caso de Vanunu, a quien le fue denegado el asilo humanitario en Noruega, por las presiones locales y exteriores seguramente. Vanunu estuvo algo así como 17 años en una prisión de 2x2 o algo así, donde ni siquiera se podía levantar, una prisión oscura, por haber revelado el plan atómico israelí. Y él es judío, y es judío marroquí. Ajá. Podría nombrar a muchos, a Finkelstein, cuya familia pereció en manos de los nazis, y sin embargo se manifiesta en contra de lo que está ocurriendo, al historiador Morris, hay infinidad de gente decente, al mismo Noam Chomsky, que los medios seguramente los tildarán de izquierdosos o traidores a la causa, no sé cómo se leen cualquier tipo de improperios contra esta gente. Esta gente está revelando cosas que de lo contrario no nos daría a nosotros saber, y son judíos todos, ya de convicción religiosa no importa, pero son de origen judío. Entonces el caso del historiador, él se llama Shlomo Sand, ese nombre es S-C-H, sí, ¿no? L. Después, Shlomo Sand. Después lo vamos a escribir, por si a alguno le interesa buscar Bueno, puedes información. consultar ese libro en internet, vas a encontrar un montón de referencias, etcétera, etcétera. Y bueno, y si querés a título personal me podés preguntar luego, yo te puedo dar una larga lista de disidentes, entre comillas, sí, que no se atienen a los preceptos oficialistas ni a lo que leemos en los periódicos. Claro. Gente que en muchos casos arriesga su reputación o su propia vida en el peor de los casos, como ha sido el caso de Vanunu y otros. Ajá. Escúchame, Luis, nosotros, aprovechando que somos un poco ignorantes del tema, queremos preguntarte sobre los orígenes del Estado de Israel y sobre los orígenes de este conflicto, porque primero, para empezar a dilucidar un poco esta problemática, tenemos que estudiar un poco cómo son el origen de las razas, de las etnias ahí del lugar. Los palestinos, tengo entendido que son mayoritariamente, o eran por lo menos, musulmanes y cristianos, y una minoría judía que estaba viviendo ahí en Palestina. Estamos mezclando todo en una misma cacerola, cosas que no tienen mucha relación. O sea, las etnias con los musulmanes, empecemos paso a paso, o sea, tomemos una cosa a su tiempo. Te propongo primero describir, antes de la creación del Estado de Israel, lo que era Palestina. ¿Qué era Palestina? Sí, pero el Estado de Israel se crea en el año 48. Sí, por eso. Se instituye en el año 48, o sea, es un Estado nuevo, reciente. Por ¿cierto? eso. En realidad, ¿qué es lo que había? La misma institución del Estado de Israel en sí no conllevaría un grave problema para nadie. Ajá. Si su naturaleza se hubiese implementado en base a otros conceptos. El problema es que el Estado de Israel es un Estado
como le gusta a la prensa burguesa, o le gustaba hasta hace poco, denominarla a sus amigos, a sus amigos, dentro de la prensa burguesa, la única democracia del Medio Oriente, como ellos repiten así, machacan hasta el infinito. Una democracia dentro de un estado de apartheid, es un poco contradictorio, ¿no? Donde los palestinos, los habitantes originarios, son de tercera categoría. Y a veces tienen que beber su propia orina. Entonces, ese tipo de democracia a mí personalmente me parece, no es el tipo de democracia que a mí me interesa, ni creo que le interese a los palestinos ni a nadie, ni a los judíos de buena voluntad. Primero hay que deslindar la versión oficialista de la realidad, ¿no es cierto? Sí. Acá lo que se ha hecho ha sido una repartición para crear ese Estado. Ese Estado no tiene un origen inmemorial. Como yo ya dije, el Estado de Israel se funda sobre las ideas del sionismo. Las ideas del sionismo no son necesariamente compatibles con el judaísmo, son dos cosas diferentes, a punto de que hay sectores de los ortodoxos, en hebreo es Hareidi, los Hareidi son los ortodoxos, sí. Esos de las barbas largas y los hombres, bueno, esos señores que practican un judaísmo fundamentalista, con todo el respeto lo digo, aparte, sí. Tienen diferentes tendencias, tienen diferencias dentro de es una confesión ortodoxa, pero tiene diferentes tendencias y sectores y sectas. Una de esas sectas es Naturei Karta, que es una de las más ortodoxas de todas, que está en contra del Estado de Israel mismo. Ajá. Y que se encargan de manifestar regularmente en muchas ciudades del mundo, especialmente Canadá, Estados Unidos, contra el Estado de Israel, porque ellos mantienen, como bien dice la Biblia, que la nueva Jerusalén, Israel se vuelve a instituir cuando vuelve Mesías, no antes. O sea, están usando la validez del argumento religioso mismo del Antiguo Testamento. Ajá. Otros ortodoxos, pese a saber que el Estado de Israel es ilegítimo de acuerdo a la religión misma, llevan un buen pasar siendo aliados y apoyos del gobierno, por ejemplo, porque a cambio de beneficios que les garantizan. Por ejemplo, la ciudad de Jerusalén es una ciudad completamente diferente a Tel Aviv. En Tel Aviv vas a ver, no sé, marcha gay, mujeres en bikini, todo ese tipo de... O sea, es una ciudad occidental, laica, no de creyentes especialmente, ni por asomo, mientras que zonas enteras de Jerusalén gozan de una especie de ley de Sharia, judía, donde una mujer que muestra un poco demasiado puede ser vituperada por la calle, incluso castigada. Y las zonas que están en control de estos grupos ortodoxos son zonas donde muy similares a países donde los musulmanes practican la sharia más estricta, o sea, no hay mucha diferencia. Los hombres bailan con hombres, las mujeres en otro cuarto, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no lo digo como crítica, lo digo simplemente para establecer los contrastes que dentro del mismo Israel se dan entre gente que a nosotros nos gusta llamar judía, pero que entre sí no tiene nada que ver entre sí. A punto de que muchos ashkenazis no quieren mandar sus escuelas, no quieren mandar a las escuelas a sus hijos para que no entren en contacto con los judíos sefardíes. Ajá. O sea, se practica el racismo entre judíos también. Esas cosas hay que recordarlas porque todas estas divisiones dentro de judíos de alguna manera se allanan cuando hay un enemigo exterior. Y a los sionistas les conviene presentar a los árabes específicamente, a los musulmanes en general, como la espada de Damocles que pende sobre todo los judíos y que amenaza su subsistencia. Porque eso le conviene a título de generar un cierto consenso interno y allanar esas diferencias abismales que existen entre judíos y judíos. Bueno, no sé que no contesté tu pregunta, pero por lo menos empecé por algo, ¿no es cierto? Por aclarar algo. No, pero acá la gente del público está muy contenta porque, bueno, por lo menos nos estás brindando unos conocimientos que nosotros obviamente no los tenemos, y para nosotros es muy importante tu opinión, por lo menos para mí, porque sé que sos una persona muy estudiosa del tema, que sabés mucho y que tenés muchos conocimientos, sobre todo por tu pasado, bueno, por tu apellido también, sirio-libanés también, ¿no? Sí, bueno, tengo mi parte sirio-libanesa, que es libanesa, no sirio-libanesa. En la Argentina se utiliza la denominación sirio-libanés, que es una denominación argentina. Ajá. Pero siempre distinguimos entre sirios y libaneses, aunque de alguna manera, contestando a tu pregunta anterior, ¿qué existía ahí antes de que llegaran los judíos? Bueno, sí. Es una pregunta demasiado, pero para hacerlo corta, lo que hoy entendemos por Jordania, Israel, Palestina, Líbano, Siria, eso es resultado directo de la
permanencia y inmiscuidad de las potencias coloniales, que como siempre dividieron territorios, etcétera, etcétera. Esto estaba todo bajo el Imperio Otomano. La gran mayoría de los inmigrantes sirios y libaneses que llegan a la Argentina, como mis abuelos, de parte de madre, hoy contamos en la Argentina con la tercera comunidad más numerosa del país, los llamados sirios libaneses, que llegan a un número aproximado de 3,5 millones de personas, ¿cierto? Es una comunidad muy importante. En Brasil, entre 8 y 9 millones. Llegaban a Sudamérica con pasaporte turco, porque estaban bajo el dominio del Imperio Turco Otomano, ¿no es cierto? Sí. Esto es simplemente revisar un poco la historia. Cuando este imperio pierde el mandato sobre estos territorios, las potencias de siempre, Gran Bretaña, Francia, etcétera, dominaban. O sea, los británicos respetan las tres secciones en que ellos, los turcos otomanos, dividieron Irak, por ejemplo. Y esas tres secciones, el norte, Kurdistán, la parte suní y la parte shia, permanece hasta el día de hoy. Como lo habían dejado los otomanos, los ingleses lo preservaron y Saddam lo heredó. Y ahora arriesgamos a que Kurdistán declare su independencia, ¿no es cierto? Divide reinas, dice el adagio, ¿no es cierto? De todas maneras, lo que compone o conforma hoy Jordania, Israel, Palestina, Líbano, Siria, en árabe se denomina Shams. Es un territorio no totalmente homogéneo, pero es un territorio en donde los vínculos son más importantes que las diferencias. Las potencias ejercieron su dominio dividiendo. Repito, divide reinas. Pero hasta el día de hoy esos lugares conservan su vínculo lingüístico, religioso en muchos casos, e histórico. Y cabe apuntar al mismo tiempo que las pretendidas grandes diferencias y odios entre religiones es algo de lo que se han beneficiado las potencias, pero que en la idiosincrasia local jamás ha habido conflicto porque tú seas judío, yo soy musulmán o cristiano, etcétera, etcétera, etcétera. El Líbano está compuesto de 17 grupos, por ejemplo. Cuando se agitan las aguas, se puede llegar a la situación en que los grupos se empiezan a enfrentar. Y los intereses creados generan el odio, el enfrentamiento. Pero normalmente, y por centurias, se ha vivido en armonía. Yo sé que mi familia de Líbano es cristiana, incluso cuando hablo con los libaneses acá, simplemente por decirles mi nombre, ellos ya saben que yo soy de origen cristiano. Se está perfectamente al tanto de tu origen, pero eso no involucra odio ni enfrentamiento, hasta que llegan los intereses creados. Y lo mismo atañe a los judíos. No hay necesariamente ningún odio ancestral hacia los judíos. El mejor caso es Marruecos, que tiene una de las poblaciones judías más numerosas del mundo y donde no ha habido generalmente ningún conflicto entre árabes y bereberes marroquíes y judíos. Todo lo contrario, hasta que llegaron los agentes del Mossad para aterrorizar a los judíos, atribuyéndole la responsabilidad a los musulmanes para que los judíos emigraran a Israel. Lo mismo que hicieron en Irak, ¿no es cierto? Eran enemigos falsos. Entonces, falsa bandera. Especialidad de ellos. Luis, quiero aclarar para la gente que no sabe que el Mossad sería algo así como la agencia de inteligencia de Israel. Claro. Sí, bueno, yo creo que a esta altura la mayoría de la gente, igual puede ir a Google en castellano y poner Mossad con 2 S y averiguo, ¿no? Bueno, es como decir la CIA. No son retardados mentales tampoco, no hay que menospreciar a la gente tampoco. Bueno, igual, para el que no sabe se le puede decir eso que vos dijiste, sí. Correcto. Bueno, es como decir la CIA, es como decir la CIA en Estados Unidos. Sí, el servicio de inteligencia, sí. Pero hay otros entes, aparece. El Shin Bet, por ejemplo, el Shin Bet es muy importante, pero sin entrar en el tema de los espías, toda esa historia que en realidad no es tan interesante. Lo interesante en este momento es la reacción de los israelíes y la reacción de los judíos que habitan en el mundo. Y yo pienso que ahí es donde ellos están jugando su futuro, su responsabilidad moral. Y me parece muy importante no apelar al odio, sino apelar a los buenos judíos, que existen muchos. Está el señor Daniel Barenboim, judío argentino, ¿no es cierto? Claro, en Argentina uno dice Daniel Barenboim y por eso no lo conoce nadie. Estamos hablando del director de orquesta más importante del mundo. Claudio lo conoce. Que tiene una orquesta donde incluye a palestinos, judíos, etcétera, que hace giras. Y también ha sido amenazado y vituperado, intimidado. Pero él continúa con su labor. Y así hay muchos judíos que hacen buena labor, y yo pienso que es importante siempre recalcar eso y no podemos caer en la trampa de la demonización, y es importante no caer en eso. Sí, algunos de mis más queridos y respetados genios de toda la historia, de Jesucristo en adelante, son judíos. Entonces yo no puedo traicionar mi propia sensibilidad ni traicionar a mí mismo convirtiéndome en una especie de verdugo. Yo pienso que exigir responsabilidad en este momento es de primer orden, es importantísimo, pero al mismo tiempo
no hay que caer en la locura del fanatismo, porque si no estamos cayendo en la misma trampa. Sí, Luis, lo primero que hay que aclarar que, por supuesto que, y bueno, vos también lo aclaraste, es que judío no tiene nada que ver con el servicio militar, mejor dicho, con los gobernantes que en este momento están operando en Israel, bueno, digamos en todo el mundo, ¿no? Pero en Israel, sobre todo, que están haciendo esta verdadera guerra contra Palestina, que Palestina es un país, como vos decís, país, no sé si se lo reconoce como país, pero es un pueblo casi olvidado, que no tienen, la población vive en condiciones infrahumanas. Y la verdad que tirarle la cantidad de bombas que se le está tirando contra la población civil, contra los chicos que se están muriendo, es una cosa que nosotros... Bueno, pero digamos, si calculamos que hay hasta ahora algo así como 600 víctimas, no sé, esto es simplemente una aguja en un pajar, o sea, no es nada. Si contamos 70 años de atropellos, de muerte, 260 bombas atómicas aproximadamente que uno de los ejércitos más desarrollados del mundo tiene en su posesión, sí, y alegar como ellos alegan de que ellos ejercen la defensa propia y que están amenazados por un grupo terrorista, o sea, es totalmente irrisorio porque estamos hablando... Esto es peor que David contra Goliat, realmente. Y aparte con todo el apoyo de las potencias más importantes, o sea, todavía están todos firmes con ellos, Gran Bretaña, Francia, aunque hay disidencias y hay contradicciones, pero de todas maneras el apoyo continúa, Estados Unidos principalmente. Entonces, realmente no tiene sentido hablar de la asimetría de tal magnitud que es ridículo argumentar eso. O sea, podemos simpatizar, yo entiendo que alguien simpatice con los israelíes, lo entiendo y lo puedo aceptar, pero el argumento que esgrimen es totalmente absurdo. Yo puedo decir, mira, que simpatices, es algo subjetivo y es algo inalienable, es tu derecho, pero no me vengas a vender ese argumento porque no te lo puedo comprar, es imposible. Claro. Es como que un niño de 2 años me venga a mí con una espada de plástico a tratar de atacar, y yo le pego un mazazo en la cabeza y lo deje casi muerto. Entonces y después alegue que no, el niño amenazó mi vida. No tiene nada que ver. Vos sabés que hay una cosa que nunca pude comprender, que es algo que es un fenómeno relativamente moderno, si se quiere llamar, que es que, por ejemplo, la ONU o Estados Unidos amenaza a los países, por ejemplo, como Irak, como Irán, para que no construyan, para disuadirlos, para no construir bombas atómicas, que no desarrollen la capacidad nuclear que ellos mismos tienen, porque estamos hablando de que Estados Unidos tiene más de 4.000, 5.000 cabezas nucleares. Sí, pero digamos, ¿cuál es el problema? ¿A quién le puede sorprender eso? Por eso, Israel tiene 250 cabezas nucleares. ¿Cómo puede ser que Estados Unidos e Israel quieran decirle al mundo... señores, ustedes no pueden construir una bomba nuclear cuando ellos mismos tienen un arsenal y se sabe que son países que han generado la mayoría de las guerras en los últimos tiempos? Perdóname, ¿cómo puede ser que cuando los mongoles arrasaban países enteros y degollaban a la gente así, o ciudades enteras, las obliteraban, y después se instalaban en el poder, cómo puede ser que hiciesen eso? ¿Cómo puede ser que Napoleón, alegando la libertad, égalité, fraternité, se convierte en el imperialista de su época y se expande sus tentáculos a Egipto, invade Egipto y intenta tomar Rusia y bueno, y pierde, gracias a Dios? ¿Y cómo puede ser que en el nombre de la igualdad, la fraternidad y las grandes ideas de la Revolución Francesa este señor se haya convertido en el peor imperialista de su época? Por muchas buenas otras cosas que haya hecho. ¿Y cómo puede ser que los británicos hicieron con la casi totalidad del mundo después que el imperio español había decaído y hayan perdido su predominancia en la batalla de Trafalgar? ¿Y cómo puede ser que los españoles previamente eso hayan tomado toda América, hayan aniquilado a gran cantidad de los pueblos indígenas en nombre de la cruz? O sea, estamos hablando del ser humano, hombre. Claro. O sea, estás pensando vos en justicia, equidad, derechos humanos, entonces estás viviendo en un globo. Esto es poder bruto, brutal, como siempre, nada ha cambiado. Se alegan razones de alto calibre moral, pero en la práctica sigue rigiendo la ley del mazo, de la cueva prehistórica, y mi mazo es más grande que el tuyo, yo gané. Entonces de eso se trata. El Estado de Israel puede permitirse hacer lo que quiere, porque en este momento goza de la intrínseca relación que tiene ese mismo Estado, sus representantes, con el poder occidental, en donde está enquistado a partir del año 45, cuando cae el eje. Es muy simple, es muy simple. Luis. El que haya leído un poco de historia puede entenderlo perfectamente. Entonces, en algún momento esto va a cambiar, ya está cambiando. Y ya se están moderando las voces. Incluso Estados Unidos ahora reclama que deje Israel
de continuar con ese ataque infernal que está perpetrando contra Gaza. O sea, los yanquis mismos se empiezan a preocupar porque también ellos tienen un límite, ¿no es cierto? Sí. O sea, yo no es que crean su buena voluntad, siempre creo en la política, como se dice, realpolitik, en la política práctica, en el pragmatismo. Y parte de ese pragmatismo hoy es decirle a Israel, bueno, chicos, paren un poco la mano porque también nos quemamos nosotros y nos hundimos todos en el mismo barco. Eso es lo que ahora Occidente le está diciendo a Israel. Es terrible. Escuchame, Luis. Y las voces... Sí. No, es muy interesante conversar con vos. Antes que se nos vaya el programa, te quiero hacer un par de preguntas más. Desde mi postura neutral, ¿no? Como periodista que yo te estoy preguntando a vos. Tengo 3 minutos. Quiero preguntarte, ¿por qué ese odio de la mayoría de los países que rodean Israel contra Israel? Porque esto es lo que muchos se preguntan. No hay ningún odio de la mayoría de los países que rodean Israel. Es un odio propagado por la prensa. Ningún musulmán que yo conozco odia a un judío por el hecho de ser judío. Yo tampoco lo hago, a pesar de haber sido tildado de antisemita y nazi, por supuesto, porque ese es la triquiñuela, ¿cierto? Sí. Es lo más normal. Entonces, esa triquiñuela ya está gastada. Yo, aparte, digo, ante todo soy judío. Yo lo digo. ¿Por qué? Porque el cristianismo es un judaísmo reformado. Y si bien es una religión diferente, no existiría sin el judaísmo anterior. Claro. Entonces, a un ateo que me confrontó hace unos meses, muy arrogantemente, yo le dije que el ateísmo es una creencia como cualquier otra, es una creencia de negatividad, pero es una creencia al fin. Y que en realidad es imposible ser ateo porque el código divino lo llevamos todos en nuestra impronta interior, ya al nacer. Entonces negar a Dios es un absurdo. Y le dije que yo soy judío porque el cristianismo, habiendo nacido cristiano, es precisamente eso, un judaísmo reformado, y no habría cristianismo sin judaísmo. Y también soy musulmán, o sea, soy judío, soy cristiano y soy musulmán, que es el Islam es la última, digamos, transformación de ese tronco común. Y cualquier cristiano culto, cualquier musulmán sabe esto. Por ende, no puede odiar a un judío por ser judío, es imposible. Ahora, puede odiar a un judío por cometer actos que van incluso contra su misma religión, eso sí. Pero el tan cacareado odio de los árabes contra los judíos es parte de la ecuación de la propaganda, y no hay que caer en esa trampa. Y lo repito muy fuertemente, no caigan en la trampa de asumir que estos señores árabes fanáticos y barbudos que ponen bombas son los que odian a los judíos, porque eso es parte de la mitología, no de la realidad. Luis, escúchame. Pese a todos los atropellos y las injurias y los oprobios, se sigue manteniendo que a los judíos hay que respetarlos. Y yo voy a ser el primero a mantener eso. Pero hay que respetarlo cuando se manejan como seres humanos. Luis, no de otra manera. Tengo muchísimas preguntas que me quedaron colgadas del público, me quedan 2 minutos. Y quedó un montón porque simplemente hicimos el preámbulo, la introducción. Totalmente, es una pena. totalmente. Yo quiero seguir. Tengo más de 10 preguntas para hacerte, pero no tengo tiempo. Escúchame, te quiero hacer una preguntita muy cortita que me resumas muy brevemente de lo que está ocurriendo también en Ucrania. Yo sé que es un tema amplísimo. Pero pará, porque eso lo tenemos que dejar para otra ocasión, porque acá me quedaron cosas importantísimas, como el argumento étnico del judaísmo, que me parece que hay que aclararlo, hay que hablar sobre eso, porque más a eso hay muchas malas interpretaciones, y me parece muy importante no caer en ese tipo de reduccionismos y falacias, como la pureza de la raza judía, que no existe, no hay raza judía. Claro. Hay judíos chinos, hay judíos negros, abisinios, hay judíos rubios con ojos azules, hay judíos argentinos de diferentes orígenes. Yo soy de origen sefardí y la mayoría de los judíos argentinos del siglo XX vienen de ucranianos, de polacos y rusos de origen ashkenazi. O sea, no caigamos en los reduccionismos fáciles ni en las propagandas. Vayamos a la historia. Sí. Leamos a Shlomo Sant, leamos la Biblia, cultivémonos un poco, porque el problema quizás tenga una solución a través de la iluminación del conocimiento, no a través de la propaganda, no a través de la ideología y no a través del fanatismo. Quizás sean mis últimas palabras hoy, me encantaría poder continuar con esto. Sí, Luis, la verdad que es muy enriquecedora tu charla, la gente del público, tenemos mucha gente que realmente nos está pidiendo a ver dónde puede escuchar más audios tuyos. Vamos a ver si con el permiso de Alicia podemos seguir conversando con vos, sobre todo con otros conflictos también que se están dando, como el de Ucrania, que no tenemos tiempo, y seguir hablando un poco más de este tema, porque nos viene muy bien a nosotros empaparnos con este tema y aprender, sobre todo de por qué se dan este tipo de guerras, quiénes son los que están detrás de estas guerras, por qué se genera tanto odio entre sí, etcétera, etcétera. Así que, Luis, yo te mando un abrazo gigante, acá me están cortando. Te agradecemos mucho, Luis. Mantenemos en contacto,
Hasta la próxima. Bueno, muchas gracias, espero que nos contactemos pronto, ¿ok? Sí, quiero decirle a la gente del público que estamos hablando con Luis Gambolini, un amigo mío que se encuentra en Noruega, que sabe muchísimo este tema, y nosotros ya hemos hecho reportajes anteriores a Luis Gambolini, que los tenemos todos subidos en nuestro blog, que nuestro blog es lossignosdeestetiempo.blogspot.com. Así que también nos pueden seguir en Facebook, Los Signos de este Tiempo, y nos vemos el próximo programa con Alicia seguramente, Así que ya es, reincorporada. Muy bien. Luis, te mando un abrazo gigante, la verdad que no tengo palabras de agradecimiento por toda esta información que nos estás bajando. Un abrazo para todos.